Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en las redes sociales y entre los fans de la televisión turca, una historia que parece haber tocado la fibra sensible de muchos. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, y una frase que ha dado mucho de qué hablar: mi orgullo fue ignorado. ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Qué sucedió realmente entre estos dos actores tan queridos? Prepárense para un viaje por los rumores, las especulaciones y, quizás, un poco de verdad detrás de las cámaras. Si les interesa todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, las historias de sus actores favoritos y los entresijos de la fama, les animo muchísimo a que le den a ese botón de suscribirse ahora mismo. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Vamos a empezar. Durante un tiempo, la pareja formada por Demet Özdemir y Can Yaman fue una de las más comentadas y admiradas en el mundo del entretenimiento turco. Protagonistas de la exitosa serie Erkenci Kuş, su química en pantalla era innegable y pronto, los rumores de que esa chispa había traspasado la ficción a la vida real comenzaron a circular con fuerza. Sus seguidores los adoraban, creando hashtags y pidiendo a gritos que confirmaran su relación. Sin embargo, la vida de las celebridades es a menudo compleja, y las dinámicas entre ellos pueden cambiar tan rápido como las tramas de una telenovela. Recientemente ha surgido una declaración, atribuida a Demet Özdemir, que ha abierto de nuevo el debate: mi orgullo fue ignorado. Estas palabras, tan directas y cargadas de sentimiento, nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de sus interacciones, la presión mediática y lo que realmente significa para una figura pública cuando sus sentimientos o su autoestima se sienten menospreciados. Para entender el contexto de esta supuesta declaración, es importante recordar la intensidad con la que se vivió su romance, o lo que se percibió como tal en su momento. Can Yaman, conocido por su carisma y su personalidad magnética, se convirtió rápidamente en un ídolo internacional. Demet Özdemir, por su parte, ya era una actriz talentosa con una base de fans leal. La combinación de ambos en Erkenci Kuş fue explosiva. Sus personajes, Sanem y Can, se enamoraron de una manera que cautivó al público, y esa magia pareció extenderse fuera del set. Se les veía juntos en eventos, compartían momentos en redes sociales, y aunque nunca hubo una confirmación oficial explícita de una relación seria y duradera, la conexión era palpable para la mayoría. Los fans deseaban su felicidad, proyectando en ellos sus propias fantasías románticas. Esta proyección, sin embargo, a veces puede ser abrumadora y generar expectativas poco realistas. Con el tiempo, la relación entre Demet y Can, o al menos la percepción pública de ella, empezó a tomar un rumbo diferente. Los rumores de separación, de distanciamiento, de problemas en la relación comenzaron a surgir. En el mundo de las celebridades, cada pequeño detalle, cada fotografía, cada ausencia en un evento, se convierte en noticia. La presión mediática es constante y las vidas privadas se ven expuestas al escrutinio público de una manera que pocos podrían soportar. En este escenario, la frase «mi orgullo fue ignorado» cobra un significado particular. Podría referirse a una situación en la que Demet sintió que sus sentimientos no fueron tomados en cuenta, que sus límites fueron traspasados, o que su valía personal fue cuestionada de alguna manera. Analicemos qué podría implicar que el orgullo fuera ignorado, en el contexto de una relación o de una interacción pública entre dos personalidades tan expuestas. El orgullo es un sentimiento complejo que está ligado a la autoestima, al respeto propio y a la dignidad. Cuando el orgullo es ignorado, puede significar que la persona no se ha sentido valorada, que sus emociones han sido minimizadas o que sus necesidades han sido pasadas por alto. En el caso de Demet Özdemir, si esta declaración proviene de una experiencia personal con Can Yaman o incluso de la dinámica general de su relación bajo el ojo público, podría apuntar a una desconexión en la comunicación, o a una falta de consideración mutua en algún momento clave. Can Yaman, siendo una figura tan prominente, a menudo ha sido objeto de atención por su estilo de vida, sus relaciones y su enfoque en su carrera. Si bien es admirado por muchos, también ha enfrentado críticas y controversias. Es posible que en la dinámica entre él y Demet, ella haya sentido que sus propias necesidades emocionales o su espacio personal no estaban siendo respetados. La fama puede ser un arma de doble filo, puede traer oportunidades increíbles, pero también puede crear un entorno de constante competencia, comparación y juicio. Además, debemos considerar la perspectiva de Demet como mujer en la industria del entretenimiento.
A menudo enfrenta expectativas y presiones diferentes a las de sus colegas masculinos. La presión por mantener una imagen, por ser siempre fuerte y sonriente, puede ser agotadora. Si ella sintió que su orgullo fue ignorado, podría ser una señal de que no se sintió escuchada o comprendida en un momento importante. Esto no necesariamente implica una mala intención por parte de Khan, sino quizás una diferencia en cómo percibieron la situación o en sus respectivas necesidades y expectativas. Las redes sociales, si bien son una herramienta poderosa para conectar con los fans, también pueden amplificar los malentendidos y las narrativas negativas. Una sola frase sacada de contexto o un rumor no confirmado puede generar una tormenta de especulaciones. Es vital recordar que lo que vemos en la pantalla o en las redes sociales es solo una pequeña parte de la realidad. Detrás de cada estrella hay una persona con sus propias luchas, emociones y experiencias. La frase "mi orgullo fue ignorado" también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el ojo público. Cuando una pareja se vuelve tan popular, la línea entre lo público y lo privado se difumina. Los fans a menudo sienten que tienen derecho a opinar, a juzgar e incluso a dictar cómo deberían ser las cosas. Esta presión puede ser insoportable y afectar profundamente a la relación. Quizás Demet sintió que en medio de toda esa atención y especulación, su propia dignidad y su sentido de sí misma fueron puestos a un lado. Otra interpretación posible es que la frase haga referencia a un momento específico, a una conversación, a una decisión o a una situación que tuvo un impacto significativo en ella. No tenemos los detalles exactos, y es probable que nunca los tengamos por completo. Sin embargo, el simple hecho de que ella exprese algo así sugiere que hubo una herida, una decepción o un sentimiento de falta de respeto que la marcó. Es importante abordar este tema con empatía y comprensión. Las relaciones son complejas y lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra. La presión de la fama, las expectativas de los fans y la dinámica personal de cada individuo juegan un papel crucial. La declaración de Demet, aunque sea breve, nos recuerda que detrás de las luces y el glamour, hay seres humanos con sentimientos y un profundo deseo de ser respetados y valorados. En definitiva, el episodio de Mi orgullo fue ignorado, en la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un recordatorio de la fragilidad de las relaciones, especialmente cuando están bajo el microscopio público. Nos enseña que por muy admirados que sean, los actores y actrices también tienen sus propias batallas internas y sus propias formas de procesar las experiencias. La frase en su simplicidad encierra una profundidad de emoción que resuena con cualquiera que haya sentido que sus sentimientos no fueron tomados en serio. Y así llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado el posible significado detrás de la impactante frase "mi orgullo fue ignorado" en relación con Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos reflexionado sobre la intensidad de su fama, la presión mediática y la complejidad de las relaciones en el ojo público. Queda claro que detrás de las sonrisas y los éxitos, existen emociones humanas reales y experiencias que nos moldean. Aunque no tengamos todos los detalles, la frase nos recuerda la importancia del respeto mutuo, la empatía y la necesidad de valorar nuestra propia dignidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Espero que hayan encontrado este vídeo interesante e informativo. Si les ha gustado, por favor, regálenos un gran me gusta, ya que eso nos ayuda muchísimo a que más personas descubran nuestro contenido. Y si todavía no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado. Queremos saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta frase? ¿Creen que se refiere a algo específico o es una reflexión más general? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.